Hola amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de Mirada Electoral, el programa de Andina Canal Online, donde estamos presentando las propuestas de los 19 candidatos presidenciales que van a participar de la justa de abril próximo. En esta oportunidad tenemos a un nuevo candidato y esperamos conversar con él lo máximo posible para conocer sus propuestas. ¿A cuál tenemos, Susana, esta oportunidad? Yo estoy, mira, antes que nada, Julio, la verdad estoy contenta de la recepción que ha tenido Mirada Electoral en la gente que sigue Andina de Noticias y el canal online, Andina Canal Online especialmente, a través de sus diversas plataformas. Efectivamente, además, hay una gran expectativa de seguimiento de información, sobre todo cuando se ha cerrado ya el día de ayer la inscripción de los presidentes y sus respectivas planchas presidenciales. Ya sabemos que entonces son 19 las personas, 17 hombres y 2 mujeres los que aspiran a conducir nuestro país entre el 2016 y el 2021, Julio. Así es. Y bueno, y en esta oportunidad, en esta tercera emisión de nuestro programa, nos está acompañando el congresista Renzo Reyardo, que es candidato presidencial por la agrupación Perú Patria Segura. Buenos días, congresista. Hola, Julio, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por permitirme estar aquí exponiendo nuestras propuestas y, por supuesto, nuestros planteamientos a partir de una candidatura que ya viene gestándose desde hace mucho tiempo y que ayer se ha consolidado o consumado con la presentación ante Jurado Nacional de Elecciones de nuestra lista, de nuestra plancha presidencial, ¿no? Correcto. Renzo Reyardo aparece en la vida política de nuestro país ya como congresista, pero ¿cuál fue la vida de Renzo Reyardo antes de esta carrera? Bueno, yo soy un empresario dedicado y vinculado desde muy joven al rubro de la publicidad exterior, al rubro publicitario en primer término y por supuesto a publicidad exterior. He tenido varios trabajos y pasos por distintos medios de comunicación y estudié Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Posteriormente me trasladé a Ciencias de la Comunicación por mi propia actividad en el ámbito privado. Soy un padre de familia de 3 hijos, 3 maravillosos hijos que son el motor de mi vida y los que me motivan a seguir adelante en estos esfuerzos que me he iniciado, que hemos emprendido. Y soy un hombre que le gusta, como cualquiera de los que seguramente nos está viendo, lo que sucede en el país, ¿no? Me gusta el deporte, me gusta, en fin, la comida, ¿no? Como nos caracterizamos los peruanos. ¿Algún plato en especial? Algún plato en especial, el lomo saltado me gusta mucho, el arroz con pollo, me encanta. Criolla. La comida criolla, la papa a la huancaína, Claro que sí. Me gusta mucho el ají, el picante. Sí, cada vez consumo más ají, lo cual no está bien porque dicen que hace daño a los es intenso usted. Procesos estomacales, ¿no? Intenso, efectivamente, soy bastante intenso, ¿no? Intenso en mi vida personal, en mi actividad empresarial y diaria y también en mi vida política. La vivo con mucha intensidad desde aquella época que decidí ser parlamentario y tuve el honor de ser congresista y evidentemente también ahora en esta nueva etapa en mi reelección congresal. Soy congresista en 2 periodos. Sé que el Estado hay que conocerlo desde adentro y así es como lo hemos podido conocer. Y evidentemente ahora un reto distinto, aspirar a ser presidente de la República, hay que ganar la batalla a lo que hoy carece el Estado desde el más alto nivel y ese es mi compromiso, ¿no? Ahora, lo interesante de esta carrera electoral es que hay un balance más o menos de candidatos que tienen ya una experiencia bastante ganada, incluso hay expresidentes en ella y también están los jóvenes políticos como usted o como otros también que bajan, digamos, ¿no? de ese promedio de edad. Pero en ese sentido, eso ha generado de que se aparezcan 19 candidaturas, es una suerte de atomización de la política. Sí. ¿Eso implicaría en algún momento, congresista, de ganar usted la elección con el voto ciudadano, que debería formar de todas maneras alguna alianza en el Congreso para tener la mayoría necesaria? Sin duda, y eso es lo que ha venido sucediendo en todos estos años. El problema es que nuestro sistema democrático es muy frágil. Los partidos, que son organizaciones políticas base de la democracia, no tienen el apoyo del Estado, el apoyo de las autoridades para ser más sólidos y ser más robustos. Hoy día no tendríamos que tener a 19 organizaciones políticas presentando candidaturas presidenciales y por supuesto listas parlamentarias. Vamos a ver un festín de candidatos y de propuestas en todo el país y eso satura a la gente y a la gente no le gusta confundirse con tantas propuestas y con tantas ofertas electorales. Pienso que si hubiéramos tenido, por ejemplo,
la ley del financiamiento público a las organizaciones políticas, ejecutada, porque esta se aprobó en la época del señor Toledo, y si se hubiera puesto en el presupuesto del Estado año a año, hoy no tendríamos que estar siendo todos testigos de lo que estamos viendo ahora. Si eso se hubiera generado, no tendríamos hoy candidatos denunciados por lavado de activos, por narcotráfico, por gente que integre esas listas que proviene de actividades ilícitas o ilegales, porque evidentemente el financiamiento público permitiría que existan los controles adecuados de parte de los órganos de control, no solamente de los órganos electorales, de órganos de control como la Contraloría General de la República. Al ser dinero público, al ser dinero del Estado, habría una exigencia mayor. Podrían los partidos tener los filtros necesarios para tener mejores candidatos, que finalmente van a ser representantes del Estado, van a ser autoridades, congresistas hoy que están siendo investigados y que han sido expulsados del Parlamento. Gobernadores regionales que están no solamente privados de su libertad, sino algunos corridos y fugados de la justicia, y algunos que están en ese proceso, al igual que alcaldes. Es decir, la clase política está absolutamente desacreditada, y yo siento que los candidatos que están tal vez en los primeros lugares y que en este instante, que no es lo que va a suceder al final, estoy convencido de ello, pero que en este instante pueden contar con cierta preferencia de la población, siento que no van a generar esos cambios que el país espera y necesita. Aquí hay que hacer un cambio estructural del Estado. Eso es lo que nosotros también venimos a ofrecer y por supuesto está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Ya habíamos conversado anteriormente acerca de la posibilidad de algunos acercamientos entre las agrupaciones. Usted nos dijo que tenía una información al respecto. Perú Patria Segura, ¿cercano a qué fuerza política se podría sentir en estos momentos? A ver, debo decir primero que nosotros hemos recibido invitaciones varias de distintos partidos que en alguna oportunidad se mostraron muy abiertos y con mucha disposición para sumarnos a sus propuestas. Y yo les agradezco a todos, pero decidimos no aceptarlo en su oportunidad porque consideramos que nosotros no estamos para hipotecarnos a nadie, ni para hacer componendas, ni para tratar por debajo de la mesa acuerdos que sean beneficiosos solamente para la organización o para el candidato que aspira a ser presidente. Y por eso asumimos siempre el riesgo, porque existe un riesgo, pero asumimos ese riesgo con mucha valentía, con mucha firmeza y poniendo de lado ese tipo de pretensiones que algunos tienen de forma particular. Sin embargo, en las últimas horas hemos visto una acción digna de una persona que es bastante reconocida, que todos inmediatamente cuando dé el nombre van a identificarlo, y que ha mostrado lo que a mí me gusta de la política. Ha mostrado que no se casa con nadie, que por encima de todo están sus principios, y en ese sentido hemos abierto las puertas de Perú Patria Segura para hacer una alianza, para que pueda también continuar de alguna manera en carrera el movimiento Obras que encabeza Ricardo Belmont. El gesto de Ricardo de ponerse al costado, de no permitir que le infiltren a ciertos personajes en la organización política por la que él iba a participar como candidato a la presidencia, a mí me ha llenado de satisfacción y por supuesto de reconocimiento, y por eso hemos conversado con Ricardo y le hemos ofrecido que Perú Patria Segura puede también contar con parte del equipo que tiene Ricardo a través del movimiento Obras, y hoy estamos consolidando una relación que estoy seguro va a dar mucho que hablar y que fundamentalmente nos va a llevar a los objetivos que nos hemos trazado de llegar a la presidencia de la República, sin ninguna duda. Entonces la conformación, la confección de una lista parlamentaria, tanto de su agrupación como la de Obras. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, porque considero que los gestos hay que reconocerlos, y estos gestos honorables, honestos, que pintan de cuerpo entero a las personas, tienen que ser reconocidos, y nosotros hemos aperturado nuestras puertas en ese aspecto a Ricardo y a la organización que lo acompaña. Creo que nos vamos al siguiente bloque para que usted amplíe sobre aquello que ha sido caminando, nos quedamos su leitmotiv, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Ya regresamos. Mucho gusto.
amigos, estamos de vuelta con el candidato presidencial de Perú Patria Segura, Renzo Reyardo, quien nos ha dado la exclusiva pues de que su agrupación va a formar una alianza con la agrupación Obras de Ricardo Belmont. Nos ha caído de sorpresa realmente. A ver, ¿qué nos puede dar algunas primicias, no? Así es, la primicia para... Tienen la exclusiva ustedes, ¿eh? Para Mirada Electoral, efectivamente. Bueno, no, esto es parte de conversaciones en las últimas horas que se han dado, por supuesto, con el propio Ricardo y con su equipo. Y quien va a encabezar, incluso como gesto nuestro, en apoyo y respaldo a Ricardo, quien va a encabezar nuestra lista al Parlamento, con el número 1, es el doctor Marcos Ibaceta, un hombre de una larga trayectoria judicial. Sus pergaminos los conocen. Es un hombre que a nosotros nos da mucha confianza porque está dentro de nuestra misma línea, en el sentido de una lucha frontal contra todo acto ilegal, indebido, contra movimientos criminales, y eso pues es la mejor garantía de tener a un profesional absolutamente competente que vamos a enrumbarnos hacia darle a la gente la seguridad y la paz que está esperando y que necesita de forma inmediata y de la mejor manera como lo hemos venido proponiendo. Qué bueno, congresista, y efectivamente usted ha estado vinculado mucho al tema de la seguridad ciudadana a raíz precisamente de un suceso infausto que afectó a su familia. Al respecto, queríamos conversar sobre el tema. Susana tiene algunas preguntas, por favor. Sí, y justo quería empezar preguntándolo porque con todo lo que lo acabo de escuchar, sin duda se está perfilando un líder político importante, joven, usted tiene 43 años. Muchas gracias, Susana. Y sin embargo creo que es válido hacerle una pregunta porque hay muchas personas que lo creen. Desgraciadamente ocurrió algo triste en su vida en el 2011. Su hija fue víctima de un acto delincuencial terrible, le cayó una balita, pobrecita, a ella, y eso sin duda le cambió su vida. No le voy a decir cuánto le cambió su vida, pero no lo dudo. Totalmente. Sin embargo, hay mucha gente que cree que fue esto usado como oportunismo político para usted empezar justamente a gestar su carrera y crear su organización. ¿Qué le diría a esa gente? A ver, Susana, te voy a responder con el corazón. Cuando el 4 de agosto del año 2011 sucedió lo que sucedió, lo primero que un padre de familia piensa es proteger a su familia, proteger a los que más quiere y ponerlos tal vez en una burbuja y no contaminarlos de todo lo que genera ese episodio tan grave, tan duro, tan difícil de sobrellevar. No solo por las heridas corporales, sino también por las heridas psicológicas, para la víctima, para la familia, para los padres, para quienes tenemos que cargar con ese incidente durante toda la vida. Lo que yo viví fue terrible, terrible. Creo que ningún padre, ninguna persona que es padre de familia puede imaginarse los momentos críticos que nos tocaron afrontar a mí y a mi mujer, a mi esposa Carla, quien para mí es una heroína, porque ahí hubieron una situación terrible y ha sabido también salir adelante. Sin embargo, decidimos, y aquí vuelvo a reconocer a mi esposa porque ella fue el motor que me permitió tomar algunas decisiones, decidimos crear una ONG. Hicimos una organización no gubernamental que hoy es una plataforma de seguridad la más grande del Perú. No quiero aquí hacer publicidad porque tiene que ver con un programa de televisión que es una pieza muy pequeña, lo que es Alto al Crimen. Pero eso es una pieza muy pequeña de una plataforma enorme. Nosotros tenemos en nuestra plataforma de seguridad integrado a todo el país. Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, gobiernos regionales, municipios, prácticamente el 80% de municipios de Lima y Callao. Todos están interconectados con nosotros y la información que se proporciona o que nos llega a nuestra central de Alto al Crimen llega en tiempo real a estas instituciones y tienen el mapa del delito y observatorio de la criminalidad, O sea, no cosa que el Estado no ha hecho en todo este tiempo. Claro, no fue oportunismo, sino oportunidad. No fue oportunismo, de una sociedad civil, fue un momento que nos cambió la vida y que fue tan milagroso todo lo que ahí sucedió que decidimos con mi esposa hacer algo para agradecerle a la gente, y esto es algo importante, su solidaridad. El peruano es absolutamente solidario. Yo me siento orgulloso de ser peruano porque pude comprobar en carne propia el enorme cariño del país entero por un hecho que nos marcó y por un hecho que el país sabía que era muy doloroso. Eso lo llevó entonces a hacer
más que un caballo de batalla, a ser un principio de vida, luchar por la seguridad ciudadana en nuestro país. Y es lo que lo lleva a proponer, por ejemplo, hoy, que elegir el 4 de agosto del año 2011 fue un cambio en mi vida, en todo aspecto, en todo aspecto. Yo valoro la vida enormemente, la familia, los afectos, siempre uno los tiene, pero hay cosas que suceden y esto es natural, esto es inherente al ser humano. Cuando nos pasa algo, nos sensibilizamos de tal manera en que nuestros afanes, nuestros compromisos, nuestra voluntad de hacer cosas nos pone mucho más intensos. Claro. Cuando tú me preguntabas lo de la intensidad, sí. Por eso es que usted, soy un hombre me imagino, intenso, pero mucho más intenso, claro, pero, a partir de una fecha que a mí me marcó la vida. Claro, y a mí, y a mi familia y a todos los que me rodean, por supuesto. Por eso entiendo, digamos, esta pasión que lo lleva hoy día a afirmar que en caso de ganar la presidencia, usted reduciría en 50% la inseguridad ciudadana en los primeros 90 días. Es mi compromiso, sabemos cómo hacerlo, porque, vuelvo a decirlo, a partir de ese incidente, nosotros nos compramos el pleito. Ahora, compramos el pleito a nivel familiar, pusimos el pecho, pusimos la cara, nos enfrentamos a la delincuencia, hemos capturado delincuentes, hemos generado una serie de llamadas, aplicaciones móviles que la gente contribuye, la gente llama, hay un ejército enorme de gente que nos respalda, pero también, ¿me permite una preguntita? Sí, claro. Y eso significa, por ejemplo, que en estos primeros 90 días usted va a eliminar el tipo de trabajo 24 por 24 que tiene la policía. A eso iba. No hay que eliminarlo. La policía tiene que ser profesional durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No podemos tener policías que ejerzan una función de vigilar las calles por un lado y el día siguiente se dedican a hacer guachimanes en un centro. O sea, usted eliminaría el sistema. Por supuesto. ¿Eso quiere decir que les aumentaría el sueldo en esos 90 días? Por supuesto, y sabemos cómo. Ejemplo. Vamos a poner ejemplos porque aquí muchos candidatos hablan de que van a aumentar el presupuesto público, ¿no? Para aumentar los sueldos de los policías. Yo les pregunto de dónde. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Van a sacar de aquí para poner allá y lo que queda aquí queda un hueco? No se van a poder atender necesidades que tiene el Estado. Nosotros en el Congreso aprobamos el presupuesto público. Claro. Y el presupuesto va creciendo 10, 12% al año. Pero si queremos aumentarle el sueldo a los policías con el presupuesto público, como anuncian algunos candidatos presidenciales que han sido gobernadores regionales, que han sido ministros de Estado, pura demagogia, pura mentira. ¿Nosotros qué planteamos? O sea, ¿es mentira que le va a subir el sueldo o no les va a subir el sueldo? Absolutamente falso. Si lo quieren sacar y generar del presupuesto público, no lo van a poder hacer, porque van a descuidar otras necesidades básicas que tiene el Estado y que solamente se atienden con el presupuesto público. ¿Nosotros qué planteamos? En el tema de aumentarle los sueldos a la Policía Nacional como merecen. La Policía Nacional necesita tener las condiciones básicas para hacer un buen trabajo. Tenemos que levantarle, y yo se los ofrezco a los miembros de nuestra Policía Nacional, levantarles la moral desde el primer día. 25 años. ¿Qué ofrezco en concreto? En el aspecto policial. Quiero un pequeño análisis de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es multicausal y multisectorial. Se tiene que trabajar en varios sectores. O sea, va a trabajar el presidente de la República tiene que asumir el liderazgo para que a partir de su liderazgo se trabaje de forma simultánea en los distintos sectores que comprenden la lucha contra la criminalidad. Pero vamos a ir por un momento al aspecto policial, que tiene que ver con el aumento, que es lo que tanto preocupa. Yo ofrezco, en primer término, crear un fondo que vaya destinado, lo que se recaude de ese fondo, a la Policía Nacional, a mejorarle los sueldos y también a dotarlos de la logística que necesitan. ¿Cómo? Toda inversión que se realice en infraestructura pública de parte de las empresas privadas, empresas que construyan puentes, carreteras, hidroeléctricas, medios de comunicación, de transporte, etcétera, destinan el 6% a un fondo que va a ir directamente en favor de la Policía Nacional y de la lucha contra la criminalidad, directamente. Esto se hizo en Colombia. Uno de los personajes que nos asesoran, una de las personas o personalidades que nos asesoran es el expresidente Álvaro Uribe, quien nos ha puesto un equipo de gente también a disposición para poder elaborar el mejor plan de seguridad y lo hemos venido trabajando desde hace años. En Colombia se creó ese fondo. Ese fondo, el primer año recaudó $1.000 millones. Ahorita hay un fondo hasta policial. hace año Ahorita y medio lo policial. tiene Colombia, lo mantiene. No, pero ahorita acá hay un fondo policial de sí, seguridad ciudadana. pero no tiene nada que ver ese fondo. Ya, eso es otra cosa. Y es bajo otro esquema. No tiene absolutamente nada que ver. Ese fondo al que me refería, hasta hace un año y medio recaudó $7.000 millones. No le sacamos un centavo a los recursos públicos, al presupuesto nacional. Se obtiene así.
Segundo paso, a los 6 meses, poda policial, pero evidentemente con un incentivo en su economía y en condiciones básicas que necesita tener nuestras fuerzas policiales. Por lo tanto, ese segundo paso, no sé si creo que vamos a entrar a una tanda comercial, pero lo podemos explicar en el siguiente bloque. La seguridad ciudadana es un tema bastante amplio que amerita abordarlo. Y del cual todos hablan y ofrecen grandes soluciones y no tienen la menor idea de dónde están parados, la verdad. Así es. Gracias. Entramos en una tercera pausa y volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta nuevamente, amigos, aquí en nuestro programa Mirada Electoral con el congresista Renzo Reyardo, candidato presidencial de la agrupación Perú Patria Segura. Congresista, en estos momentos queríamos abordarle una serie de temas con esta dinámica que le hemos denominado el ping-pong dentro de nuestro segmento. Así, exacto. Pero antes queríamos, para comenzar con este ping-pong, queríamos que usted termine de redondear la idea que había quedado pendiente en el anterior bloque. Voy a hacer lo más resumido posible. Faltaba hablar de la poda policial como segundo punto. Hablábamos inicialmente de este fondo policial que tiene que ser fundamentalmente creado a partir de las inversiones de las empresas privadas en infraestructura pública, un 6% que se destinaría a ese fondo. Pero después de eso, como un gesto inmediato, posterior, a los 6 meses aproximadamente, una poda policial considerable. Y una poda policial que fundamentalmente permita contar con los mejores. Y un tercer punto, en lo que se refiere estrictamente a la Policía Nacional, es crear una unidad denominada la Policía Comunitaria, la policía de contacto, de aproximación, la policía que se aproxima al vecino, que se gane la policía nuevamente el reconocimiento de la ciudadanía. Yo hablaba del ejemplo colombiano para terminar la idea con lo siguiente. Cuando la policía colombiana estaba en la peor crisis de la región, se tomaron decisiones como las que acabo de mencionar, y hoy la policía colombiana es la institución de mayor credibilidad después de la iglesia en Colombia. ¿Eso por qué no lo podemos hacer en el Perú? Absolutamente seguro que bajo un gobierno nuestro lo vamos a lograr. Bien, bueno, empezamos entonces con esta dinámica. Lo primero que quería preguntarle es qué hacer con el déficit de personal policial. Con el déficit de personal policial hay que hacer varias cosas. Primero, la salida de los militares a la calle, que es lo que venimos sosteniendo. Nosotros hemos declarado un periodo de emergencia durante los primeros 90 días para que en ese periodo se tomen decisiones drásticas y duras. Aquí está nuestra propuesta, está en un papel muy sencillo, ustedes lo pueden revisar. Corto, mediano y largo plazo. Miren lo que dice en el corto plazo. La última, Decreto Legislativo 1095, es el que permite que en un régimen democrático, que en un Estado de Derecho como el que tenemos, respetando los derechos fundamentales de las personas, sin restringirlos, salen los miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar ante ese déficit policial a la Policía Nacional. La Policía Nacional, de acuerdo a ese Decreto Legislativo 1095, sigue manteniendo la titularidad del control interno. Así es. Los militares no se la retiran. Yo le pregunto a los otros candidatos que anuncian a diestra y siniestra la salida de los militares, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo piensan implementar? No tienen la menor idea. Es un anuncio electoral o electorero nada más. Nosotros ante ese déficit policial planteamos que salgan a hacer un trabajo conjunto. Tienen inteligencia, tienen operaciones tácticas, tienen logística necesaria. La policía está carente. Hasta que, por supuesto, las escuelas de formación policial vuelvan a dotarnos a la sociedad del contingente policial que se necesita y se requiere, y eso seguirá siendo parte de nuestras propuestas a mediano plazo. Hay otras áreas de la vida humana, de todos los peruanos y peruanas que nos interesa no me deja preguntar, que nos interesa saber cuáles son sus propuestas. ¿Legalizará el aborto? No, de ninguna manera. Yo creo en la vida, soy padre de familia. Creo, ni el terapéutico. Creo en la vida en sí, ¿no? Sería bastante complicado el aprobar una medida de esta naturaleza. Sin embargo, creo que también la mujer tiene derecho a elegir si es violada, por ejemplo. Pero no para eliminar a un ser que lleve en el vientre. Por más duro que haya sido esa
ese acto que se generó y que se concluyó en una violación. Lo que creo es que el Estado debería de ser eficiente y debería de invertir en centros de formación de menores, en centros de adopción de menores, que les den amor, que estén debidamente capacitadas las personas que ahí trabajen, y que la madre, una vez que alumbre a esa criatura, la pueda entregar a estos centros de adopción y que elija libremente. Sí. Pero darle la herramienta para que lo elimine, para que aborte, a mí me parece muy severo. Soy padre de familia y me cuesta aceptar una medida de esta naturaleza. Sin embargo, hay que entender también a una dama que es víctima de una violación, ¿no? ¿Servicio militar obligatorio? Sí, yo creo en el servicio militar obligatorio, definitivamente. ¿Promoverá la educación sexual en los colegios? Sí, claro, por supuesto, fundamental. Desde muy chicos los alumnos, los menores de edad tienen que entender que tienen que salir con las herramientas necesarias, no solamente a nivel intelectual, también a nivel psicológico. Y esto es parte de su enriquecimiento psicológico. Y algo más. Nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno, en nuestras propuestas que tienen que ver también con el tema de seguridad, impartir principios y valores en los colegios. Y lo otro, exigir con toda la fuerza de la ley que se cumpla con lo que establece la norma de tener 2 psicólogos por colegio público en el país. No tienen psicólogos. La vez pasada hablaba con el ministro Saavedra y decía, ministro, ¿cómo es posible que no tengamos psicólogos en los colegios? ¿Cómo vamos a detectar el bullying? Las conductas atípicas, violentas, cómo vamos a detectar si están consumiendo o no drogas, si están inmersos en acciones ilícitas, los chicos de menores de edad, que además pueden formar parte de las bandas delincuenciales. Y ya vamos viendo que hay sicarios juveniles que los cabecillas de la banda se utilizan para que sean faltas y no penas severas. ¿Pena de muerte, congresista? Estamos evaluándolo, a pesar de que creo en la vida, evidentemente, como lo decía hace un momento. Estamos evaluándolo, pero no para tomar la decisión directamente, sino para hacer una consulta popular y que la gente sepa, primero, cuáles son las implicancias de una medida de esa naturaleza, incluso desde el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implica el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y si es que finalmente el pueblo mayoritariamente lo aprueba, bueno, nosotros nos debemos al pueblo y nos debemos también a lo que elija la población. ¿Aumentará el sueldo mínimo? Esa es otra de las medidas que están planteando los candidatos. Sí, yo creo que es necesario aumentarlo, pero hay que analizarlo bien desde un punto de vista económico. Tenemos que crecer a los niveles que deberíamos de crecer, 6%. Es la cifra que se ha venido sosteniendo y otros candidatos también lo han planteado. Si crecemos al 6%, yo creo que sí podríamos estar en condiciones de aumentar el sueldo mínimo vital, pero no se puede ofrecer abiertamente, alegremente, incluso están poniendo hasta cifras, cuando no sabemos qué va a pasar con la economía mundial. Nosotros dependemos mucho de la economía mundial, de la compra de minerales, por ejemplo, del Asia. Dependemos mucho de nuestra agricultura, que debería estar orientada más hacia la agroexportación, y queremos trabajar en ello también. ¿Indultos presidenciales? De ninguna manera. En ningún caso. De ninguna manera, salvo casos absolutamente excepcionales que tengan que ver con una situación precaria de salud, en fin, habría que analizarlo. Pero estos indultos, por ejemplo, a gente vinculada al narcotráfico, absolutamente en desacuerdo. ¿Reducirá el precio del combustible? Hay que analizarlo, es parte de una política económica que nosotros estamos estudiando y eso será también, vuelvo a decirlo, materia de un análisis puntual en el momento determinado. Eso no se puede plantear en un plan de gobierno. Me parece a mí absolutamente demagógico plantearlo en un plan de gobierno, la reducción del combustible, por ejemplo, ¿no? ¿Programas sociales? Sí, yo creo que hay muy buenos programas que el gobierno actual ha iniciado y ha emprendido. Creo que no hay que darle a las personas el dinero en la mano. Creo que hay que darle las herramientas para que sean empresarios, microempresarios, que tengan una mejor calidad de vida, pero no el dinero en la mano porque lamentablemente es muy mal utilizado. Entonces hay que mejorar en ese aspecto. Hay programas que tienen que ver con eso que yo los modificaría, pero hay otros como Beca 18 que funcionan bastante bien, en fin. Hay algunos buenos programas que ha iniciado el gobierno. ¿Incrementará en 6% el presupuesto al sector educación? No, eso es una propuesta que ha planteado un candidato... No, el ministro. Sí, pero... el ministro Saavedra. Bueno, pero eso... Para los cambios que hay que hacer en el sector y en todo nivel, no solamente escolar, sino... educación superior, universitaria y tecnológica. Nosotros lo que planteamos concretamente, más allá de incrementar el presupuesto en el sector de educación, reitero, el presupuesto tiene que aumentarse en la medida en que se pueda determinar que hemos crecido, porque si no vamos a desnudar otro espacio del Estado. Entonces hay que ser cuidadosos para plantearlo cómo hacerlo, para decir con claridad cómo implementarlo.
Lo que quiero decir es que nosotros vamos a trabajar exhaustivamente en capacitar y formar a chicos, digamos, jóvenes que tengan un oficio y que puedan tener las herramientas para aportar a nuestra economía y para que ellos también tengan una mejor calidad de vida. Ejemplo, el SENATI. El SENATI nosotros queremos implementar, instalar a nivel nacional, sí, se necesitan recursos. Pero está el tema de obras por impuestos, por ejemplo. Humanos y obras por impuestos es un mecanismo extraordinario que hoy varias empresas de gran envergadura ya apuestan por esta metodología que tiene el Estado. Y nosotros en obras por impuestos vamos a implementar una serie de locales y de centros de formación para esas carreras técnicas que hoy están totalmente descuidadas. Hay oficios, soldadores por ejemplo, que nadie los ampara, que nadie los mira y que pueden formar parte de una economía enorme. El 75% de nuestra economía es informal. Los microempresarios tienen que ser insertados al sistema y tener condiciones dignas de crecimiento, acceso a CTS, acceso a AFPs, acceso al seguro social. No lo tienen. Hacia ellos también vamos a trabajar de forma clara y concreta. Bien, hacemos una pausa y volvemos para continuar con la conversación con el congresista Renzo Rellado. Permiso. Amigos, nuevamente con ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el congresista Renzo Rellado, candidato presidencial de la agrupación Perú Patria Segura. Congresista, en estos momentos también es importante el tema de la reforma política que constantemente se ha venido hablando. Muchos candidatos, muchos congresos también, varios periodos legislativos han hecho el esfuerzo de hacer modificaciones en este sistema. Lamentablemente no ha habido los consensos necesarios. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta que lleva su agrupación para este tema? No han habido los consensos porque se han pretendido modificar a partir de ya un trayecto del gobierno de turno, es decir, cuando ya un gobierno se encuentra debilitado. Y es importante hacerlo desde el primer momento. Estas reformas son necesarias plantearlas desde el primer día. Nosotros, por ejemplo, creemos que la regionalización hoy por hoy, como está llevada, es muy mala. Hay 25 regiones, de las cuales solamente 11 tienen canon, las otras no lo tienen, como si fueran regiones que pertenecen a otro país, a otro estado, y hay que modificar eso en 6 macrorregiones o 7 macrorregiones, cortes transversales, y que todas tengan los mismos recursos. Pero no hay regionalización en estos momentos. Entonces usted está diciendo vamos a impulsar la regionalización. Bueno, vamos a unir departamentos para que se conviertan en 25 regiones que son lideradas por 25 gobernadores, dentro de los que hay varios que están, por ejemplo, hoy fugados de la justicia o de pronto están detenidos y presos privados de su libertad. Eso es porque fue muy mal implementada. Esa fue una oferta electoral del hoy candidato, una vez más, como decía al principio, quieren regresar los que ya estuvieron, Alejandro Toledo. Y fue muy mal implementada porque les dio autonomía total, ya habían 25 departamentos y se crearon 25 regiones. Así que sí existen las 25 regiones. Lo que nosotros planteamos es reducirlas, como corresponde, con consulta popular. Llegó una consulta previa precisamente, pero fracasaron. Pero es que ahí es donde el gobierno tiene que generar los consensos para que esto se logre. Y se tiene que hacer desde el primer momento. Por eso es esto no se puede dejar para el final. Claro, por eso es bien importante. Ya hablar de la visión bicentenario no es una visión de 20 y 30 años, ¿no? Es una visión de, en este quinquenio, de salir usted presidente de la República. Por supuesto. ¿Qué acciones concretas, las más radicales, implementaría usted para colocar a nuestro país justamente en las mejores condiciones, en educación, en seguridad ciudadana, en programas sociales, en reducción de la desigualdad? Bueno, si hablamos de cada uno de los espacios, vamos a decir que en educación queremos impartir principios y valores, mejorar la calidad del alumno a partir de darle también recursos para que se crezca psicológicamente.
hablar de carreras técnicas y de capacitar a un montón de chicos universitarios que no saben qué hacer y no saben hacia dónde ir. Si hablamos de seguridad ciudadana, ofrezco liderazgo y sabemos cómo hacerlo. Liderazgo desde el primer día, asumir el control del Estado. Desde el lado político, electoral, desde el lado de la reestructuración del Estado, hay una enorme cantidad de propuestas que hemos venido sosteniendo. No nos da mucho el tiempo para entrar en detalles, pero sin duda hay que controlar el Estado en su conjunto. El Estado hoy está descontrolado. Hay muchas regiones, hay muchos ministerios, hay muchas autoridades, hay mucha burocracia y cada una hace lo que puede desde su espacio y desde su ámbito de acción. Nosotros venimos a poner el control, poner orden, pero en educación, ordenar la casa. Educación no solamente son promover valores, ¿no? Básicos y necesarios para convivir en armonía en una sociedad en nuestro país. También es calidad en la enseñanza. Usted promoverá, impulsará la ley universitaria para que sean cumplidas en las universidades públicas. Estamos de acuerdo con la ley universitaria, tal vez necesita algunos reajustes o algunos ajustes. La universidad no solamente es el ámbito en el que hay que trabajar en los colegios también, ahí hay una deficiencia. Claro, pero la educación superior aquí es el tema para no depender en nuestra economía de materias primas. En el tema universitario, en lo que se refiere a universidades privadas, hemos tenido efectivamente, como lo han dicho ya varios líderes políticos, mercaderes, y lo ha dicho el presidente de la República, mercachifles de la educación. Eso es algo que tiene que variar y que tiene que cambiar. Tenemos que realmente hacer una educación fuerte, una educación sólida, y que los chicos que están terminando la universidad, nosotros tenemos un plan de chamba segura, por ejemplo, que encabeza nuestra candidata a la primera vicepresidencia, la doctora Miluska Carrasco, y que estamos elaborándolo, en fin, ya está terminado porque hemos presentado el plan, pero estamos elaborando algunos detalles para darlos a conocer a la prensa en los próximos días. Creemos evidentemente en la educación, creemos evidentemente en la formación de nuestros jóvenes, pero también hay que liderar eso. Por ejemplo, la capacitación de los profesores, la evaluación de los profesores. Bueno, y hay carrera pública magisterial, pero hay carrera pública magisterial hay carrera de la gestión anterior y se ha reforzado y mejorado. Y hay que mantenerla, a eso voy. Los programas a largo plazo y los programas que tienen fundamentalmente proyección a futuro, hay que apoyarlos. Hay que ser irresponsables para pretender decir todo lo anterior es malo. Eso a mí me parece que es mezquino. Y por eso es que yo constantemente sostengo que aquellos políticos que hoy aspiran a dirigir los destinos del país constantemente tienen ese discurso de tirarse abajo lo de atrás. No todo es malo. Claro, hay que sacar lo más positivo. Claro. ¿Tú vas a hacer la pregunta? Evidentemente. Ya. Lo que pasa es que usted se ha expresado amargamente del proceso de descentralización y sin duda son los resultados de lo que ha significado ser un país centralista. Sí. ¿No? O sea, esos son los resultados, que no hay gestión en el interior del país, en otras ciudades y en otros servidores públicos. Sí. ¿Usted va a impulsar la reforma del servicio civil? Sí, es algo que nosotros estamos evaluando y probablemente lo pongamos en funcionamiento al comenzar nuestro periodo gubernamental. Congresista, su agrupación tiene una marca de fábrica que lo diferencia obviamente de otros candidatos y contendores de esta ley electoral. De pronto ha quedado chico nuestro espacio para poderlo usted puede explayarse. Queremos por favor que estos últimos minutos aproveche para decir cuáles son las propuestas, digamos, que se diferencian de otros candidatos para que la opinión pública lo conozca. Bueno, sí, yo les agradezco mucho por la entrevista. Solamente quiero terminar diciéndole a la gente que no se dejen engañar por propuestas que son demagógicas, por propuestas que son electoreras. Nosotros venimos aquí con vocación de servicio, la trayectoria, en mi caso particular, en el Parlamento de prácticamente 10 años, avalan estas propuestas que hago ante ustedes y por supuesto que hago constantemente ante los medios de comunicación. Quiero decirles que nosotros venimos con voluntad como cancha, con ganas como cancha, con honestidad como cancha, que hemos estado en la cancha poniendo el pecho y que sí, no somos una organización que tenga plata como cancha, como otras. Y que les agradezco mucho por habernos permitido la oportunidad de compartir con sus televidentes y por supuesto con los lectores y con toda la plataforma de Andina, parte de lo que nosotros venimos a plantear, que estamos convencidos que es el mejor plan para sacar adelante nuestro país. Y fundamentalmente con una frase, con una palabra termino, con liderazgo. ¿Y qué va a hacer usted para garantizar que justamente los gobernadores regionales no tengan esta tentación de usar el dinero del Estado? Recomponer la estructura del Estado, al darles las funciones que merecen tener. No se puede tener un país absolutamente fragmentado. Somos un país que tiene más de 1.800 distritos, con autoridades locales, con ordenanzas propias,
que hacen las mismas funciones que una ley nacional que emite el Congreso de la República. Eso es un gravísimo error en el que hemos incurrido producto de la situación. No voy a responsabilizar a nadie en particular, pero han habido circunstancias en los últimos 20 o 30 años que nos han llevado a estos controles excesivos y extremos y a estas distribuciones muy mal llevadas adelante y que nosotros ofrecemos recomponer y replantear. Finalmente, congresista, en un minuto, por favor, la lucha contra la corrupción, ¿cómo la va a encabezar? Bueno, yo he anunciado esto en mi gira por el norte y ustedes también me parece que lo han dado a conocer a los medios de comunicación. En mi gobierno, cero corrupción. Todos los actos de corrupción de funcionarios públicos, llámese policía, fiscal, juez, gobernador, congresista, ministro, cualquier funcionario público que cometa actos de corrupción se va a la cárcel. Absolutamente directo a la cárcel, sin beneficios penitenciarios. Se tendrá que evaluar el delito que se haya cometido. Claro, por eso es que nosotros ofrecemos una recomposición del Estado. Hay mucho que hablar, por ejemplo, en el sector justicia. Existe la OCMA y existe el Consejo Nacional de la Magistratura. Ambos hacen funciones muy similares. Hay que unificar funciones. Y hay otras instituciones del Estado que también hacen lo mismo. Dualidad de funciones. Eso hay que cambiarlo, pero hay que ordenarlo. Y hay que ordenarlo desde el principio. No dejar esto para el final. Yo tengo una inquietud, porque usted ayer que fue a inscribirse junto con su plancha presidencial, fue bien enfático al hablar de la clase política amargamente, sí, ¿no? Que están desgastados, sí, que ya no tienen nada que decir. Y yo sí quisiera que nos contara por qué usted es diferente. Porque, por ejemplo, usted viene de un partido que es Cambio 90, han habido modificaciones, salió en algún momento con Solidaridad Nacional para, digamos, lograr digamos, presencia en el Congreso. Fundan un partido que lo funda su papá, ¿no? ¿Y en dónde está este perfil? Que yo no dudo que usted sea un hombre honesto, pero ¿en dónde está este perfil de liderazgo distinto en la política peruana? A ver, mi trayectoria. Yo les pido para que los peruanos y las personas que nos pueden ver ahora, que revisen mi trayectoria, cuál ha sido. Y siempre ha sido principista. Por eso yo hablaba de Ricardo Belmont, porque me agradó su gesta. Y por eso es que nosotros lo hemos convocado y Ricardo encantado y vamos a dar el anuncio ya en más detalle en las próximas horas. Pero yo he sido principista siempre, mis convicciones a mí me han movido. Cuando yo entro a la política, entro como secretario de Juventudes de mi partido, en ese entonces Cambio 90, después he sido, como lo soy ahora, secretario general, pero decidimos hacer una alianza electoral con un... Es que tengo que darte un poco el detalle porque es importante que la gente sepa la diferencia. Es importante eso. Nosotros renunciamos al movimiento fujimorista, yo renuncié particularmente al movimiento fujimorista, me quedé solo en el Parlamento, porque por encima de mis principios habían componendas y acuerdos políticos que yo discrepaba. Yo públicamente dije que no estaba de acuerdo con la postulación del ingeniero Alberto Fujimori a Senado japonés, públicamente, o sea, digamos, estando en la bancada. La diferencia es el ser principista. Soy principista, es mi trayectoria, nunca he abandonado mi partido político, nunca he estado inmerso en actos de transfugismo, como algunos han pretendido decir en algún momento. Soy de mi partido, me quedo en mi partido, tenemos una visión de desarrollo del Perú a partir de nuestra nueva propuesta que es Perú Patria Segura. Mi trayectoria, reitero, me avala, no tengo una sola denuncia en mi actividad, no solamente pública, sino privada, y creo que eso es lo que la gente tiene que valorar más, la trayectoria de las personas. Todos los demás no me dejan esa tranquilidad. Por eso es que yo me pongo del lado de la gente. Por eso es que me pongo del lado de la gente y cuando salgo con unas esposas es porque así se siente la gente. Se siente esposada, se siente privada de su libertad, se siente con ganas de hacer algo, pero está maniatada porque los gobernantes y los que dirigen los destinos del país no se los permiten. Yo he sido congresista, yo no he tenido el honor de estar en un cargo ejecutivo, pero yo les ofrezco que si soy presidente de la República, este país va a cambiar. Ese es mi compromiso. Perfecto. Gracias. Agradecemos al congresista Renzo Reyardo. Te invito a que formes parte del gobierno. Le agradecemos su presencia y también la posibilidad de que haya exponer sus ideas aquí en nuestro programa Mirada Electoral, aquí en Andina Canal Online. Con nosotros será hasta una siguiente edición, que mañana tenemos a otro invitado. Susana, ¿cuál es? Estará con nosotros el dirigente hoy, congresista Yo Decimos. Bien, hasta mañana entonces, amigos. Permiso. Hasta la próxima.